Ahí saludamos a toda nuestra gente del Facebook. Muy buenos días a toda la familia hermosa que está del otro lado, como siempre, esperándonos para comenzar una nueva etapa, una nueva entrevista, un nuevo mano a mano que agradecemos tanto a Dios. Hoy tenemos, ¿saben a quién tenemos hoy? Al pastor y psicólogo Jaime Burgos. Vamos a hablar, mira, hemos estado haciendo una promoción de aquella y agradezco a toda la gente hermosa que ha estado con nosotros, acompañándonos. Hoy vamos a tocar la cultura de la fragilidad emocional de este tiempo, ¿eh? Todos buscan justicia, revancha, pleitos, peleas. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el trasfondo que hay detrás de todo esto que está aconteciendo? Dentro de un ratito vamos a conversar con el pastor Jaime Burgos, que realmente me da un placer. Sé que está a punto de viajar, dentro de unos días está viajando a Brasil, pero ahora vamos a conversar con él. Así que quiero invitarles también que si usted quiere colaborar con esta emisora como usted disponga, también puede mandarnos su ofrenda si usted quiere colaborar. Allí entonces ahí está el número de cuenta del banco, digo bien ahí le vamos a estar pasando. Usted puede hacerlo de esa manera y poder estar también ayudándonos para crecer y hacer más aquí en lo que es la obra del Señor, porque queremos crecer, queremos llegar de la mejor manera para todos ustedes. O comuníquese al 223-681-6484, es el número de la radio, y usted de esa manera puede estar con nosotros compartiendo también ese tiempo de bendición, y que para nosotros nos da mucha alegría y mucho placer poder estar entonces compartiendo este tiempo de bendición. Vamos a agradecerle a Dios por esta entrevista que vamos a tener. Quiero agradecer también al señor Miguel Cejas, que ayer estuvo con nosotros. Qué bueno, qué bendición realmente fue haber estado con Miguel. Una bendición que realmente la disfruté muchísimo, y quiero mandar un saludito grande donde él vive, en Texas, Estados Unidos. Y bueno, gracias también a su esposa, que sean bendecidos, y gracias por la invitación que me han hecho. Realmente me siento muy contento, muy halagado de parte de mi Señor, y poder contar con personas como Miguel, una bendición. Así que le mando un saludito grande y gracias. También lo hemos invitado acá, cuando venga a Argentina, pasar por nuestro hogar o compartir una cena, en algún restaurante, en algún lado vamos a estar compartiendo seguramente algo, algo riquito por ahí, como yo le decía ayer. Bien, y ahora vamos a abrir nuestra ventanita también para el invitado que tenemos hoy desde Osorno, Chile. Ay, qué lindo, por favor, Chile. Realmente a mí me alegra muchísimo, he estado por ahí, así que ahora voy a hablar con el pastor que nos comente, por favor. Así que, a ver, nuestra productora Nara, que les doy los muy buenos días, y nos abre la ventanita ya, y ahí tenemos en imágenes a él que lo hemos estado esperando, y quiero desde ya agradecer su tiempo, su generosidad, o sea, agradecer todo, porque tenemos que ser agradecidos con las personas que se prestan para poder bendecir al pueblo del Señor. Mi querido pastor Jaime Burgos, pastor y psicólogo, te doy pero los muy buenos días. Desde Argentina, el pastor Fabio San Martín te saluda. Pastor querido, un abrazo grande para todos ustedes. Qué alegría, qué honra poder estar, ¿no es cierto?, en este medio de comunicación y poder, ¿no es cierto?, ser edificados a través de este tema tan interesante. Así que les mando un abrazo. Me siento muy cómodo también. Usted es muy buen entrevistador por lo que me han dicho, así que me siento muy cómodo de poder estar aquí junto a ustedes, junto a la Iglesia de Jesucristo allá en Argentina, en Buenos Aires y todas las partes donde nos están viendo, ¿no es cierto? Y así también en la plataforma de Facebook, que se sigan conectando. Lo compartí también en mi muro de Facebook personal. Así que conéctense, escríbanos y estamos para servirles. Así que alegría de estar con ustedes. Por favor, para nosotros una gran alegría también, pastor. Bueno, te puedo decir Jaime, porque te veo tan joven, mirá, que por favor, así me siento más cómodo yo de poder hacer esta entrevista. Es una bendición realmente poderte tener en nuestro programa. Han pasado tantas personalidades por aquí, por esta pantalla, y hoy tenerte, desde el día que nos dijeron de si podíamos tenerte acá, la producción, cuando nos hablamos, comienzan a alargar nombres, los proponen, y me dicen, bueno, la última palabra la tenés vos, me dicen siempre. Y yo dije, por favor, para mí una bendición tenerlo a Jaime, así que por favor conéctenmelo, y ahí lo tenemos, y hoy tengo la bendición de tenerte ahí. Sí, una alegría, una alegría. Bueno, a mí me contactaron desde Cipolletti, ¿no es cierto? Sí. Mire, si me dedicara, ¿no es cierto?, a saludar a toda la gente linda que conozco allá en la Argentina, nos faltaría espacio, nos faltaría tiempo, pero quiero hacer una mención muy especial, ¿no es cierto?, a la Iglesia Contacto de Vida, si es que no me equivoco. Muy bien. Sí, Contacto de Vida, esa iglesia linda, ¿no es cierto?, y que ahí está el hermano que nos contactó hoy día, así que vaya un beso argentino, ¿no es cierto?,
pero nosotros somos de mano, ustedes son de beso. Claro. Es verdad, ¿eh? Claro. Entonces, bueno, ellos, la Iglesia Contacto de Vida, y también, ¿no es cierto?, una iglesia preciosa, muy linda que conozco ahí, que me ha abierto las puertas en diferentes partes de la Argentina, que CCM, ¿no es cierto?, del apóstol Luis Carlos Buque, ellos estuvieron haciendo hace muchos años el Aviva Argentina, junto a una querida pastora que amamos acá en la casa, que es la pastora Alenir Bernardino Buque. Nos conocimos en Brasil y después, ¿no es cierto?, comenzamos a predicar, ya llevamos años edificando el cuerpo de Cristo, así que todos un beso, un abrazo. Estuve por un pueblo muy lindo allá en Buenos Aires también, Palmira. Carlos Paz también estuve por allá, Rosario, querido, realmente una alegría estar conectado nuevamente con Argentina. Argentina, de verdad, fue una tierra que me impulsó muchísimo, así que una alegría estar con ustedes. Bien, sabes que me reía recién porque bien decías, nosotros somos de eso, de los besos, de los abrazos acá, ¿viste? Y sí, a mí me ha tocado cuando hemos ido a Chile, es algo tan diferente lo que se vive, ¿no? Lo que es la cultura, ¿no? Los cambios que existen y no estamos tan lejos de Chile, pero nos toca justamente a veces ver esa situación. Jaime, para nosotros también una gran bendición y gracias a quienes han hecho este contacto que realmente es tan importante. Ahora, Jaime, ¿puedo preguntarte cuántos años hace que servís al Señor? Sí, claro. Yo actualmente tengo 37 años, casado con una hermosa valdiviana, una Muy hermosa bien. valdiviana, ella pastora, muy pastora, y yo predicador, pero amaba y amo salir a predicar, ¿no es cierto? Pero el amor fue más fuerte al Señor y la unción de ella fue traspasada a mí. Así que con la ayuda del Señor pudimos, ¿no es cierto?, plantar una primera iglesia en la linda ciudad de La Unión, acá cerca de Osorno, y ahora, ¿no es cierto?, actualmente, hace un año y algo, estamos acá, ¿no es cierto?, en otra iglesia. Pero comencé, por misericordia del Señor, a ministrar la palabra cuando tenía 21 años. 21 años, ahí el Señor me llamó y la primera ciudad, el primer país que yo pisé, digamos, para estar ministrando, para predicar, fue Argentina, acá cerquita a Bariloche, y ahí estuve 40 días sin parar de predicar, ¿me entiendes? Entonces, wow. Bariloche lo llevo en mi corazón también, una tierra muy linda, estamos siempre cerca, así que un saludo también para ellos. Bien, qué lindo. Así que, jovencito, comenzaste con esta tarea de la predicación, que cómo marca todo eso, ¿no? ¿Cómo ha sido la llegada ante la presencia del Señor, vos como persona, que estabas viviendo alguna etapa difícil o llegaste en esos mejores momentos? Yo en mi caso, por ejemplo, enfermo no llegué, yo era un artista acá que trabajaba arriba de los escenarios y el Señor me hizo el llamado de una forma, sí, mi papá enfermito de cáncer y le hace el llamado a él y por ende llegamos todos los demás. No fue en mi caso estar enfermo, nada por el estilo, acepté a Cristo en mi corazón, sí, angustiado y triste por dentro, que es tan doloroso. Yo creo que duele mucho más se sufre más que una enfermedad a veces esa situación del corazón. Sí, claro. Bueno, en mi caso, digamos, yo a los 18 años me reconcilié con el Señor, a los 21 comencé a predicar, fue muy rápido el cambio, ¿no es cierto? El tiempo de preparación. Pero fue muy distinto porque cuando yo comencé a predicar, yo estaba viviendo el luto de mi papá, ¿me entiendes? Entonces, para mi mamá fue un proceso muy fuerte también, porque mi papá de la noche a la mañana murió de un infarto cardíaco y en el mismo año, ¿no es cierto?, en una campaña al aire libre, Dios permite, ¿no es cierto?, que esté predicando, se comenzaron a sanar personas, Dios hizo algo muy tremendo, luego comencé a recibir invitaciones. Y ahí me fui a Argentina. Entonces, para mi mamá fue un proceso muy doloroso y para mí también, porque uno dice, voy a tomar el ministerio, ¿no es cierto? Voy a comenzar a servir cuando esté todo tranquilo, todo próspero, todo en paz, yo preparado. Y a mí me pasó, digamos, y a mi mamá me pasó que fue un desgarro aún más fuerte. Mi papá murió, estábamos con el luto y comenzaron a venir invitaciones y tuve que decirle sí al Señor. Entonces bueno, fue fuerte, pero en lo que el Señor hizo fue perfecto. Realmente ahora uno mira los años hacia atrás y dice, gracias Señor, fue perfecto lo que tú hiciste. Era parte del proceso, del entrenamiento, de la escuela de Dios. Ajá. No, impresionante, qué trayectoria y qué tiempo para poder hoy estar en la presencia del Señor. Y bueno, y luego te atrapó el amor, como bien dijiste,
Poder tener a tu esposa y juntos poder llevar la obra del Señor. Me dijiste que estás en la Unión, se llama, ¿no? Cerca de Osorno. ¿A cuántos kilómetros Sí, más o menos? 40 kilómetros aproximadamente está una ciudad, la ciudad de la Unión, donde hace 6 años atrás nosotros fuimos a la calle, ¿me entiendes? Ni siquiera oramos Voz Populi, sino simplemente, digamos, estábamos en el auto con mi novia en ese tiempo y Ajá. oramos y colocamos en Facebook, bendito Facebook y algunos malditos Facebook, ¿no? Depende cómo se use, o es bendición o es maldición. Sí. Entonces, llegamos allá y yo vuelvo, ¿no es cierto? Y coloqué solamente, gracias Señor por este lindo tiempo de oración en la hermosa ciudad de La Unión. Y ahí me contactó una Sí. persona y por esa persona nosotros estuvimos un año discipulando a esa persona, solamente a ella, solamente a esa niña, Sí. que nosotros habíamos ganado para Cristo en la universidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió, digamos? Estuve trabajando así, digamos, discipulando, y bueno, después comenzó a venir una familia y así sucesivamente, y claro, y después comenzó a venir gente de acá de Osorno, ¿ya? Comenzó a llegar gente de Osorno y se adhirieron más familias, entonces ya estarlos moviendo de la Unión a Osorno era complicado, así que gracias al Señor, el Ministerio de Reconciliación, ¿no es cierto?, al cual yo pertenezco, los pastores tomaron a bien, ¿no es cierto?, que acá se pudiera plantar otra iglesia y plantamos otra iglesia y ahora como iglesia constituida cumplimos 1 año y meses, entonces nuevitos, digamos, y no, bueno, esta iglesia es muy linda porque me permitió tener las espaldas para poder, ¿no es cierto?, continuar la labor allá en la Unión y también poder tomar estas invitaciones y poder edificar a la iglesia, ¿no es cierto?, en sus diferentes áreas, o como psicólogo, o de repente me he visto más como psicólogo, de repente me he visto más como profeta, misionero, y voy para allá y vuelvo, y la iglesia, esta gran familia, el Ministerio de Reconciliación, me ha albergado, ¿no es cierto?, esta casa, y me ha bendecido y me ha habilitado para poder desarrollar la obra del Señor, así que así ha sido más o menos todo el tema, ¿no? Claro, qué bueno, ¿no? Vos sabés que nosotros tenemos ahí en Osorno pastores amigos conocidos como por ejemplo Elías Amosa, que le mando un abrazo grande al pastor, que hemos sido muy bien atendidos junto a mi esposa, mi hija, y cuando estaba mi mamá en vida pudimos viajar a Osorno, realmente haberla pasado muy lindo, nos ha hecho recorrer por tantos lugares tan bellos que tienen ustedes ahí. Y pasamos creo, por la Unión justamente que decís vos, porque viajamos mucho, anduvimos mucho recorriendo y bueno, muy lindo lugar. Ahora, en toda esta etapa, ¿y cómo llega el área de ser el psicólogo? Porque bien dijiste, a veces trabajás fuerte la parte pastoral y otra vez el área del psicólogo. Yo creo que van muy de la mano y qué bueno es tener esa herramienta en tus manos para desarrollar tu ministerio. Sí, claro, bueno, en realidad yo antes de ser psicólogo yo soy asistente judicial. Ajá. Entonces estuve trabajando en esos años con el juez militar y antes que muera mi papá, ¿no es cierto? Yo tuve que tomar una decisión si seguir estudiando o no. Y estaba en eso cuando muere mi papá, me volví a la casa de mi mamá y mi mamá dijo, hijo, ya volviste a la casa de nuevo, así que estudia otra carrera y eso. Bueno, y ahí decidí, ¿no? Y estaba entre estudiar Derecho o Psicología. Entonces yo dije, Ajá. si estudio Derecho, va a ser un poco complicado para mí. Entonces mejor voy a estudiar Psicología. Y de ahí comencé a estudiar Psicología, ¿no es cierto? Y salí a predicar y estudiaba y estaba en la universidad. Entonces ahí también vaya algo para las personas que nos están escuchando, por ahí se están sumando también en Facebook, están escribiendo, así que vaya un beso para Andrea Figueroa, para Pati también, Manuel Pérez, Nahuel Pérez de allá de Bariloche, ¿no? Me parece mucho. Ajá. Y bueno, están saludando. Sí. Entonces, ¿qué es lo que más, ¿no es cierto?, les quiero señalar con esto? Es que, como les decía, muchas veces para obedecer al Señor en el llamado, uno espera que esté todo tranquilo, confortable, sin ningún obstáculo. Entonces, yo les digo a los chiquillos, sobre todo que están en la universidad, no. Si somos organizados, si somos ordenados, trabajemos la obra y trabajemos también y estudiemos también, hagámoslo en paralelo. Pastor querido, te cuento, mira, yo estuve en la universidad y yo comencé con una persona en la universidad también a predicar, las universidades, la mayoría católicas. Y ahí plantamos, en esos años, me siento tan viejo, ahí plantamos en esos años la red de jóvenes cristianos universitarios, RCU, la red de jóvenes, RCU, claro, Red Cristiana de Universitario. Y la visión de esa agrupación, digamos, era evangelizando personas y evangelizando ideas.
evangelizando personas y evangelizando ideas. Entonces ahí tuvimos la honra de poder plantar esa organización en las 5 universidades que estaban acá en ese tiempo en Osorno, y ahí arrancamos. Entonces, se puede, querido, se puede, siendo organizado y tomando la sabiduría de Dios y en la obediencia de Dios, se puede edificar, ¿no es cierto?, al cuerpo de Cristo, tanto, ¿no es cierto?, en la obra como también en los estudios y donde sea que el Señor nos plante. Claro, ¿no? Interesante por ahí el ver, ¿no? Esa etapa de los estudios, ¿viste? Y poder predicar la palabra. Me imagino también ante esto, ¿no? Cuando te tocó estar estudiando, hubo muchas contradicciones porque de pronto, viste que cuando uno seguía una carrera en tiempos atrás, como que parecía que vos no podías estudiar, no tenías que estudiar, que solamente tenías que dedicarte al Señor y nada más eso. A mí me ocurrió en mi caso, en mis primeros tiempos, pero luego como que se entendió esa parte de que teníamos también la posibilidad de tener, ser profesionales. De hecho, veo hoy, tengo la bendición de entrevistar a gente que hoy está en el gobierno y en diferentes puntos acá en Argentina, como fuera del país también, personas que estudiaron, que se capacitaron, y que hoy nos representan muy bien en el país o en el lugar que les corresponde. ¿Te tocó a vos vivir esa experiencia de para qué estudias tanto, para qué estar si solamente tenemos que servir a Dios, ir a la iglesia y nada más? Mira, a mí lo que me tocó más, digamos, yo creo que fui, espero, una de las últimas generaciones que fue muy criticado por estudiar psicología. Porque, yo iba con esa pregunta después. Claro, porque por ejemplo ya en mi generación, digamos, ya gracias a Dios ahí ya comenzó a cambiar el pensamiento de la iglesia evangélica y nos instaban ya después de pasar ese pensamiento, digamos, ¿no es cierto?, de hay que servir al Señor, Cristo viene pronto y dedicámoslo a la iglesia y no estudiemos y dediquémonos 100% a la obra, ¿me entiendes? Yo creo que ese pensamiento, por mi edad, ¿no? Ya lo pasé eso, a mí no me tocó, pero sí me tocó el prejuicio de cómo un cristiano, más encima carismático como yo en esos años, pentecostal, ¿me entiende? Más encima estudiar psicología. Sí. Y yo me tocó mucho prejuicio con respecto, ¿me entiende?, al tema de las primeras exposiciones que daba con respecto, ¿no es cierto?, al tema de la esquizofrenia, del tema también, ¿no es cierto?, de algunos otros trastornos en la emoción, como por ejemplo la depresión en esos años, aparte de señalarme, ¿no es cierto?, cómo era posible que un cristiano se dedique a la psicología, porque era muy mal mirado, había mucho prejuicio con respecto a eso. También cuando comencé a exponer en estas temáticas, también tuve mucho prejuicio porque todo ese desconocimiento, ¿no es cierto?, que esas voces que se escuchan o el tema de la depresión, eso es de Satanás, que un cristiano no puede tener depresión, etc. Entonces, fui a la contramano. Siempre, mi vida ha sido un poco así, siempre he ido a la contramano de sistemas, de pensamientos y de cosas, y dentro también de la misma iglesia. Entonces, me tocó como luchar un poco en ese sentido, y siempre trabajando en esa orientación, digamos, respetando, amando la iglesia, edificando la iglesia, ¿no es cierto? Cuidando a la iglesia, porque la iglesia es algo muy delicado, pero a la misma vez también creyéndole al Señor y siendo una voz profética desde mis conocimientos como psicólogo, ¿me entiende? Y llevando a la iglesia que pueda despertar, quebrar esos paradigmas, esa psicología, esa forma de pensar en contra de la psicología, etc. Entonces fue muy complicado, viví muchas luchas. Comencé a los 20 años a predicar. A mí me tocó, me entiende, que algunas personas me cerraron la puerta porque no tenía barba, no me gustaba usar corbata, ¿me entiende? Después adoré usar corbata porque estaba un montón de cosas. Pero sí, fui bien revolucionario. Hasta el día de hoy creo que soy un poco como revolucionario, ¿me entiende? De algunas cosas. La revolución no es mala, querido, creo yo. Claro. La revolución no es mala, la rebelión es mala, ya, porque revolución, ¿no? Hay que definir, yo creo, y ahí, bueno, vamos a entrar más adelante conforme a lo que usted estime, pastor. Sí. Creemos, ¿no es cierto?, que la revolución no es mala. ¿En qué sentido? De que, y eso yo creo que tiene que hacer mucho la iglesia, volver a revisar conceptos, ya, porque se le adjudicó una carga moral negativa a algunos conceptos que son buenos. Y dentro de eso también se nos tachaba muchísimo a algunos años atrás, gente que teníamos una voz, que teníamos una opinión, ¿no es cierto?, y que salíamos un poco de lo normal,
en ese tiempo, ¿no es cierto? Y se nos señalaba como revolucionarios. Ahora entiendo que la revolución no es mala, porque revolución significa, ¿no es cierto?, cambiar algo, pero no cambiarlo de una forma negativa, sino cambiarlo desde una forma positiva, no destruir por destruir, Sí. sino, ¿no es cierto?, para edificar. Y aunque pueden haber momentos tensos, pero, ¿no es cierto?, eso te lleva a una mayor edificación. Y eso va también desde los pensamientos y desde los sistemas. Ahora, digamos, desde lo que es malo, digamos, en la rebelión busca herir por herir, la rebelión busca golpear por golpear, destruir por destruir, como señalo. La iglesia evangélica es protestante, salió de una revolución en cuanto al tema de la escritura, de la palabra. Entonces, Sí. eso no tenemos que perder, no tenemos que perder de vista. Somos protestantes también, protestamos en contra de un sistema. Yo creo que la iglesia también tiene que volver a muchas cosas, a protestar. No quemar, no destruir, no hacer vandalismo, sino a ir en la contramano, ¿no es cierto?, de pensamientos que se han instaurado, que obviamente no dicen la palabra del Señor, no dice la Escritura. Bien, muy bien declarado, muy bien mencionado y bueno, te agradezco que de esa explicación que me parece interesante también. Por otro lado, mira, a mí me tocó estudiar docencia y viste que ahí también estudié psicología, así que imagínate, para mí fue bastante revolucionario justamente tener que escuchar y como bien ese tabú que había, que tenías que marcar como una diferencia, arreglarte igual a los demás, también yo medio rebeldito a las corbatas, bueno, hasta el día de hoy estoy medio ahí, ¿viste? Pero bueno, alguna vez tengo que ponerla, mi hija es una de las que me cuestiona mucho, ay papá, te quiero ver de corbata, así que mi hija me ha hecho poner corbata, ¿viste lo que hace un hijo, no? Pero bueno, la importancia que tiene bueno, de uno poder predicar la palabra. Por otro lado, Jaime, te ha tocado, y ya con eso termino con esto, porque quiero saltar un tema muy importante que quiero tratar con vos, que es la cultura, la fragilidad emocional que vive el pueblo en este tiempo. ¿No te ha tocado vivir esa experiencia que se diga, te estás haciendo la psicológica a la gente, le haces la psicológica? Porque los pastores somos muy cuestionados por eso a nivel general, que parece que le hacemos la psicológica a la gente y lo que estamos haciendo es predicar la palabra. Ahora lo traslado a un psicólogo, a un pastor psicólogo. ¿Cómo le va? A ver, ¿qué me puede decir él de esto? Claro, bueno, cuando recién comencé a plantar la primera iglesia allá en La Unión, me acuerdo muy claro de una persona guiado por el enemigo, que llegó y me dijo lo siguiente, me dijo, no, predicador y más encima psicólogo, va a colocar un parlante y se te va a llenar la iglesia. Entonces, mira los prejuicios con los que uno lucha, ¿no? Sí. Pero, claro, mira, por eso yo señalo, pastor, que es muy necesario que nosotros conceptualicemos muchas cosas a la luz de las Escrituras. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nadie, absolutamente nadie, puede hacer un lavado de cerebro. Y nadie puede cambiar la vida de una persona, solamente el Espíritu Santo. Entonces, yo podría decir, Okay. ¿me entiende? Que, no sé, yo con el arte de la psicología, que no es un arte, es una ciencia, ya es una Ajá. ciencia, no es un arte, es una ciencia. Yo estudié una ciencia, yo ahí me rajo un poco las vestiduras en algunas definiciones que no pueden ser así, digamos. Sí, porque la psicología, ¿me entiende? No es una ideología. La psicología es una ciencia que estudia el comportamiento del ser humano. Entonces, en virtud de Uh-huh. esto, ¿no es cierto?, es muy importante que lo podamos definir de esta manera. El psicólogo entra a trabajar en el alma de la persona, en el intelecto de la persona, en el pensamiento de la persona. Los pastores trabajamos en el espíritu de la persona, conectamos el espíritu de la persona con Dios, con el espíritu de Dios. Entonces, en virtud de esto, debe ser y es un trabajo aún más integral, porque nosotros abordamos un tema espiritual, psicológico, social y también corporal. ¿Me entiende? La psicología habla de un tema psicosocial, ¿ya? Psicosocial, biopsicosocial, biológico, psicológico, social, ¿me entiende? Eso, ahí trabaja la psicología, ese es el campo de trabajo de la psicología. Los pastores trabajamos en un ámbito, una esfera biopsico-espiritual. ¿Me Ajá. entiendes? Sí. Biológico, psicológico, emocional, social, pero también espiritual. Entonces, el pastor, ¿me entiende? Se viste de todos los trabajos que puedan existir en la tierra. ¿Me entiende? Todos. Cocinamos, barremos, somos psicólogos, somos asistentes sociales, productor de eventos, ¿me entiende? Hacemos de todo porque es un servicio muy amplio, porque es un discipulado de vida, ¿ya? Y cuando discipulas vida, te vistes de todo lo que te tengas que vestir en ese momento,
para cuidar de la vida de un otro, digamos, y conectarla con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto también? También la iglesia no adoctrina. ¿Ya? Entonces cuando hablan dicen, no, tú estás haciéndole la psicológica o tú estás, no sé cómo señalarlo, o sea, tú estás persuadiendo a la gente de un punto de vista psicológico. Yo creo que nadie puede hacer eso porque como psicólogo puedo decir lo siguiente, o sea, me ha tocado ver que lo que en una terapia de repente 3, 4 años se demora en tratar la vida de una persona, yo he visto cambios, ¿me entiende? Instantáneos, realmente instantáneos. Entonces va mucho más allá, va mucho más allá. La psicología da herramientas, solo eso, la psicología da herramientas. ¿Por qué? Porque, pastor querido, nosotros no podemos también psicologizar la palabra de Dios. Y eso también es algo que nos tenemos que hacer cargo. Hubo un boom de los psicólogos cristianos, hubo un boom de los pastores y los expositores, ¿no es cierto?, cristianos. Hay que hacer una diferencia. Una cosa es ser predicador de la palabra, que es un profeta que habla de parte de Dios, habla Biblia, ¿no? Y otra cosa es ser un motivador, ¿me entiendes? El motivador habla desde el ser humano, ya humaniza el tema. El psicólogo, y ahí entra, ¿me entiendes? Y el centro es la psicología y el bienestar humano. La Biblia me habla otra cosa totalmente distinta. La Biblia, el centro es Dios, ¿me entiendes? Y el ser humano circula en torno a Dios. Entonces no podemos psicologizar la palabra del Señor porque si no seríamos como cualquier grupo de autoayuda. Y eso yo creo que está muy en contra de lo que realmente es ser un discípulo de Cristo y ser un hijo de Dios. Esa es nuestra identidad. Así es, la verdad, muy bien estallado. Escuchame, sabés que me abrís puerta para yo seguir preguntando de este tema. Quiero dedicarle al otro tema bien fuerte, pero por ahí me pregunto yo viste, tantos predicadores que hoy han salido, Jaime, que creo que no ignorás de esto también y que es tan interesante poder hablarlo, que muchas veces lo triste de todo esto es ver predicadores que pareciera que utilizan este sitio como para poder llegar a corazones y de pronto también avasallarlo en su economía, sacándoles dinero y todo lo demás. ¿Vos creés que esa parte no la podemos ignorar, que ocurre, pero qué pasa ahí? ¿Me podés vos dar una explicación sobre ese tipo de predicadores? Mirá lo que te pongo, por favor. Sí, muy claro. Yo no pensaba que esta entrevista iba a ser tan así, pero tomo la pregunta. Los predicadores o los obreros falsos van a ser manifestados en la iglesia de Jesucristo con psicología o sin psicología. Parto de eso. ¿Me entiende? Y una de las cosas que me entiende que tenía como conclusiones, digamos, en respecto al otro tema que ya vamos a entrar, es lo siguiente, que tenemos que volver, ¿me entiende?, a lo que es la sinceridad del predicador. ¿Me entiende? Tenemos que volver a la sinceridad de la palabra. Tenemos que volver a la honestidad del predicador. ¿Me entiende? Porque, y me llevas también, ¿no es cierto?, a entrar al tema de que estamos hoy día convocados, aparte, ¿no es cierto?, de lo que ustedes tan gentilmente me preguntan. Pero es simplemente, ¿no es cierto?, llegar al punto de la honestidad, de la honestidad. ¿Y por qué? Porque, como les señalaba, sin psicología o con psicología, lo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, es llenarnos de mensajes populistas dentro de la iglesia. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque es un tema de eso, de masas. ¿Ya? Es un tema de masas. Yo comencé a ser un poco. Yo no me considero una persona famosa, para nada. No me considero tampoco una persona mediática o influencer. Tampoco me considero un influencer. Trato de hacer mi pega, digamos, un poco más conocido. No soy tan mediático, digamos, ¿me entiende? No, bueno, no sé cómo definirlo. Trato de hacer mi pega de la mejor manera y explotar los medios de comunicación que Dios me ha colocado a la mano. Que la palabra corra, ¿me entiende? Y trato, ¿me entiende?, de sudar la gota gorda para que la palabra corra. Y si eso me lleva a ser más mediático, excelente, gloria al Señor por eso. Pero volver a la palabra, volver a la honestidad del predicador y a la honestidad de lo que dice la palabra es fundamental. Y poder sacar, ¿no es cierto?, los mensajes populistas, porque estamos llenos de mensajes populistas. Tenemos por un lado, ¿no es cierto?, mucho al predicador que se centra solamente en el juicio, solamente a golpear a la gente, y la gente recibe eso, ¿no es cierto?, porque es su forma como aprendió.
generaciones atrás, de esa forma tú te convertías a través del dolor, a través de Cristo viene pronto, a través de viene un rayo y te va a consumir, pecador, mira tu vida. Entonces, me hizo sentido el Evangelio desde esa puerta, digamos. Y no podemos negar, hubieron tremendos, por ética no voy a dar nombre, pero hubieron tremendos evangelistas, predicadores, que su mensaje fue así, ¿no? Pero después el Señor nos abrió más el entendimiento y nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, que estaba, ¿no es cierto?, el juicio, pero también estaba la gracia. La gracia está dentro del juicio, ¿me entiendes? O sea, la gracia incorpora el juicio, ¿me entiendes? No es una cosa mayor que la otra, la gracia es mayor. La gracia es mayor que por gracia y juicio. Bueno, hay mucho que hay a hablar, ¿no? Pero tenemos mensajes muy populistas, entonces como la masa es manipulable. ¿Me entiendes? La masa es manipulable, la masa se agita. Entonces yo coloco una frase popular, una frase demagógica, una frase populista, ¿no es cierto? Y la masa, ¡oh, qué buen predicador! Él dice la verdad. Por otra parte, también tenemos a otros predicadores o expositores que es todo automotivación, es todo autoayuda, tilda al otro de religioso, ¿no es cierto? Y ahí se va en una guerra campal de, ya, el otro es religioso porque habla así, el otro tiene un evangelio light, un evangelio liviano, por eso que habla de esta manera, y así nos vamos. Pero por eso yo señalaba que hay que volver a la honestidad del predicador, que tú no eres ni de un bando ni de otro. Ya, aquí no es colocarnos en bandos, ya tenemos muy marcado eso, ¿no? Que el predicador, ¿no es cierto?, populista, de que solamente va a predicar de juicio porque ahí la masa es efervescente, y también los otros predicadores que solamente es motivación, es solamente autoayuda, es solamente, ¿no es cierto?, lo bonito y lo tranquilo del evangelio, ¿ya? Entonces, es muy necesario que podamos volver a la esencia. No olvidemos que el mismísimo Dios, Jesucristo, ¿no es cierto?, le habló a una de las iglesias del Apocalipsis y le dice, mira de dónde has caído. Entonces, y sin saltar, ¿no es cierto?, que hay predicadores que tienen énfasis, algunos tienen una unción, ¿me entiende?, que de verdad que yo la quisiera cuando hablan de santidad, ¿me entiendes?, son énfasis muy potentes. Otros que también tienen una unción más pastoral, de cuidado, de amor, hablan con una gracia, pero al final, independiente de qué gracia tú te puedas llegar a tener, tiene que desembocar eso ¿a qué? A ser y llegar a ser a la imagen del varón perfecto que es Jesucristo. Ajá, exacto. Yo creo que ahí radica todo, ¿no? Sí, impresionante. Aparte, yo creo que la honestidad es algo tan grande que tiene que tener en este tiempo el predicador, como bien lo decías, Jaime, y te agradezco por la explicación. Si bien es cierto, no era esta la charla, pero como se dio justito, y yo soy así, yo aprovecho mis oportunidades, ¿viste? Y pregunto, soy muy preguntón, esa es la realidad, que siempre me dice, hay gente que de pronto no, ¿sabés que por ahí hay gente que no acepta venir al programa porque dice, ay, ¿qué me va a preguntar? ¿Me va a salir con una? Y yo digo, no, acá hay que pilotearla muy bien, y no es pilotearla en sí, en el buen sentido, lo digo simplemente, porque este espacio también está dedicado al avioncito online que hemos viajado tanto este año a pesar del aislamiento que hemos tenido. Hoy fuimos a viajar a Chile, imagínate, así que una bendición estar con Jaime. Jaime, por otro lado, bueno, vamos a dar vuelta de página. Vamos a dedicar el tiempo que sea necesario de acá hasta las 12:30 del mediodía, son las 12:05, o un poquito más, si no hay problema. Hablar sobre la cultura de la fragilidad emocional en este tiempo. Es amplio, ¿por qué tanta guerra, tanta justicia a mano propia? ¿Por qué también tanta revancha ante la situación que podamos llegar a vivir? Tantas peleas, tantos pleitos. ¿Qué trasfondo hay detrás de todo esto que realmente llama tanto la atención y tampoco se habla? Se ve mucho, pero se habla poco. ¿Qué me puede decir el pastor Jaime, psicólogo, y me puede ayudar a hacer un análisis, por favor? Vamos a intentar. Mira, hace algún tiempo, ya hace algunos días, vengo pensando sobre eso, sobre la cultura de la fragilidad emocional. No choqué con la Biblia, ¿no? No choqué con la Biblia. De verdad que esto no fue que yo leí la Biblia, encontré un pasaje. No fue eso, sino que comencé a escuchar diferentes expositores, algunos de ellos que son secos, son unos crack. Por ejemplo, tienes a Nicolás Márquez, Agustín Laje, ¿no es cierto? Y otros también argentinos. Y acá, ¿no es cierto?, tenemos a otros también, como es, por ejemplo, Axel Kaiser, que es un economista, también es un crack,
digamos, que yo mis respetos, un intelectual increíble, y otros también de Estados Unidos, pero bueno, independiente de los que haya escuchado, comencé a ver este tema de la fragilidad emocional, la cultura de la fragilidad emocional, porque es algo que está manifestándose en la iglesia. Ya, entonces, en virtud de eso, cultura de la fragilidad emocional, ¿no es cierto?, en la iglesia, ¿ya? Entonces, bueno, en virtud de esto, comencé a ver algunos autores, a leer alguna información que hay, y como bien lo señalaba, ¿no es cierto?, Pastor, sobre el tema también de tanto pleito, tanta rabia, todo el mundo está cada vez más hostil, los medios de comunicaciones han ayudado muchísimo a esto. Entonces, si vamos, digamos, a conceptualizar un poco, tenemos que ver lo siguiente, y esto parte, digamos, a un libro que sacaron unos sociólogos de allá. Mi inglés es pésimo, lo voy contando desde ahora, por favor, mil perdón, mi inglés es pésimo, por eso voy a hablar así, tales autores, un libro tanto, porque algunos los traté, ¿no es cierto?, de buscar y ver las traducciones para no mandarme, ¿no es cierto?, el ridículo de hablar, pronunciar mal el inglés, perdón. No speaking English, ¿no? Solamente falo portugués, meus queridos. Entonces, en virtud de esto, hay un libro muy importante que como detonó toda esta conversación y estas observaciones sociales, que fueron sociólogos, ¿no es cierto?, que se llama de la cultura del victimismo. La cultura del victimismo, y ellos, ¿no es cierto?, comenzaron a señalar lo siguiente, ¿qué estaba pasando? Y esto salió ¿sabe a dónde? Desde las universidades norteamericanas, donde presidentes de universidades muy prestigiosas fueron usando el término que usan ustedes, ¿no es cierto?, argentinos, que fueron escrachados, ¿no es cierto?, en los medios sociales, y en virtud de eso, ¿no es cierto?, comenzaron a venir esta cacería de brujas, de tener una opinión distinta, y el otro se siente muy, muy herido. El otro se siente muy, muy, muy herido por la opinión que el otro me está dando. Entonces ahí viene toda esta exacerbación, ¿me entiendes?, de la igualdad, de la pelea, de la confrontación, de que el otro me está haciendo daño, de esta cultura de que todo es odio, me odian, por eso me dicen esto. Entonces, en virtud de esto, sale desde ahí, digamos, ¿no es cierto?, desde los pleitos ideológicos que vivieron las universidades de Estados Unidos, que comenzaron a cazar a algunas personas, ¿no es cierto?, y los lincharon socialmente. Y desde ahí, estos autores señalan lo siguiente, desde este libro, La cultura del victimismo, señala que existen 3 tipos de cultura. No tengo tiempo, yo creo, de hablar sobre lo que significa cultura, pero una cultura para que se desarrolle pasa muchísimos años. Entonces, cuando algo es instaurado como cultura, es algo que está inherente en la vida de la persona. ¿Me entiendes? Existen 3 tipos de cultura. Paréntesis, también cultura, por eso hablamos de culto. Uno es lo que uno adora. Entonces, desde ahí viene la palabra culto, ¿no? Entonces, hay 3 tipos de cultura, que es la cultura del honor, la cultura de la dignidad y la cultura del victimismo, la que estamos viviendo en este tiempo. Entonces, la cultura del honor, ¿qué es lo que significa eso? Que es justicia, que hay una hipersensibilidad de que el otro me agredió y estás faltando a mi honor, por lo tanto, yo te cito un duelo y que quede, ¿me entiende? Y yo voy a tener que resarcir, voy a tener que limpiar mi honor. Entonces, era un tema también muy macabro, muy, muy, muy bruto, muy, ¿no es cierto?, visceral, de me manchaste mi honra, mi honor, entonces te cito a duelo, ¿no es cierto?, como antiguamente. Esa es la cultura del honor, que el honor estaba sobre todas las cosas. Después viene la cultura de la dignidad. La cultura de la dignidad es precisamente, ¿no es cierto?, la cultura que no hay una hipersensibilidad al daño que me están desarrollando, pero si me hacen un tipo de daño a mi honor, a mi honra, yo busco un tercero para que éste litigue y éste desarrolle justicia, ¿no es cierto? La cultura de la dignidad. Tiene que haber, si hay un perjuicio, tiene que haber, ¿no es cierto?, también una paga, ¿ya? Y una limpieza hacia mi honra, pero un tercero lo hace bajo algo que conocemos como leyes, normas y principios. Pero la cultura de la victimización o del victimismo, de victimizarse, es una hipersensibilidad a la opinión del otro. ¿Ya? La cultura del victimizarse, hay una hipersensibilidad ya a la opinión del otro, y lo interesante de esto, que ya yo no formo una identidad con una persona que tenga una dignidad determinada, sino ahora yo siempre voy a cultivar una identidad de víctima. Entonces, por eso que están una de las tantas cosas, ¿no es cierto?, que se complican, lo que es la cultura
de la fragilidad emocional o del victimizarse, es que yo voy a tener una identidad de víctima siempre. Nunca va a ser suficiente que el otro limpió mi imagen, que el otro ya no me hiere, sino el victimizarme también me coloca en una posición, en un pedestal donde yo estoy arriba, tengo beneficios, tengo también, ¿no es cierto?, un estatus moral, y a mí me tienen que servir y yo voy a estar siempre arriba, por lo tanto, me conviene ser víctima. Ya me conviene ser víctima, entonces en virtud de eso, cualquier cosa que a mí me haga, yo voy a estar en esa posición y en virtud de eso, digamos, va a producir, ¿no es cierto?, que es una moda también la hipersensibilidad y siempre voy a tener que estar, y eso es muy importante, dentro de alguna minoría que me lleve, ¿no es cierto?, a estar dentro de este sentido de victimizarse frente a este mundo malvado y cruel que siempre me va a estar tirando cosas y yo voy a tener una posición moral que me va a llevar, ¿no es cierto?, a estar también hiriendo al resto. Como forma, ¿no es cierto?, como forma, digamos, conceptualizando dentro de todo lo que se pueda desarrollar ahí, ¿no? Es esa la cultura que estamos viviendo, el victimizarme y ser muy frágil a todo lo que el otro opina de mí, ¿ya? Entonces es mejor victimizarme que confrontar, que aceptar, obviamente, dentro de los márgenes correctos y dignos del ser humano, ¿no es cierto?, confrontarme a lo que es, ¿no es cierto?, la idea del otro y a lo que el otro piensa de mí. Entonces esto viene incluso desde su raíz de los padres, ¿no es cierto? Y esa es la raíz, los padres que hicieron que los niños no tuvieran nada, absolutamente nada, ningún tipo de complicación en la vida, los padres sobreprotectores que limpiaron totalmente el camino de todos los niños, del niño, ¿me entiende? Y lo hicieron tan frágil que lo amaron tanto, ¿no es cierto?, que fueron sobreprotectores, entonces el niño después va a ser un frágil emocional, que no va a tener las herramientas para poder pararse el día de mañana y entender que este mundo es complicado. Entonces, la sobreprotección, limpiar todos los caminos, o más bien que los caminos, limpiar todas las dificultades y adversidades de la vida, se fue para el otro extremo, hicieron que los niños sean totalmente frágiles y lo dejaron personas totalmente débiles emocionalmente, y eso desde ahí comenzó a nacer, ¿no es cierto?, la cultura de la fragilidad. No lo toquen mucho, no lo miren mucho, y por la otra parte, la única manera que yo tengo de defenderme es, soy víctima, y se formó una identidad de victimizarse. Y trae perjuicios increíbles porque se elimina la lógica del ser humano. O sea, ya tú no puedes decir nada. O sea, yo te puedo decir, no sé, bueno, te lo voy a señalar, digamos, para que no hayan demandas en este caso. No me gustan tus lentes. ¿Me entiendes? Yo también uso lentes, ¿ya? Entonces, tú puedes decir, me está agrediendo por mi discapacidad visual. No, yo no te estoy agrediendo por tu discapacidad visual, te estoy diciendo que no me gustan tus lentes, es algo estético, no es algo que yo vaya a hacer contra ti, contra tu discapacidad, no te estoy tratando mal como persona, no te estoy diciendo tampoco que eres poca cosa o dando una carga moral, sino te estoy diciendo que tus lentes no me gustan. Ojo, yo también uso lentes, por favor, ¿ya? Entonces, para que se entienda, digamos, que a lo que yo voy es que la victimización me lleva, o la cultura de la victimización me lleva a eliminar todo tipo de argumento lógico. La lógica del ser humano ya se va, ¿me entiendes? Porque estoy tan herido o quiero cultivar esas heridas que no me toquen, no hablen de eso, no hablen de eso. Claro. Ahora, Jaime, te interrumpo un poquitito, sé que además para hablar de esto, pero ¿por qué razón hoy se ve tanto esto dentro de la iglesia, como bien lo marcaste vos? Hoy lamentablemente esto está en el pueblo de Dios. El entrar como víctima y no enfrentar el problema que se tiene, ¿no? Porque bien cuando lo llamás al grano, como decimos nosotros, al problema, comenzamos mejores, abro un paraguas de ser víctima, y como que venimos con todo un parámetro de decir esto no me gusta, como que antes que uno hable como líder, ya te están poniendo todos los obstáculos que no quieren que se haga. ¿Por qué pasar por eso y no enfrentar la situación que nos está marcando a la destrucción? Mira, muy buena la pregunta, porque ¿qué loco que ocurre ahí, digamos, en la iglesia y la cultura de la victimización? Yo creo que para atacar el problema de raíz, digamos, tenemos que llegar a una conceptualización de las cosas.
Y se acuerda que antiguamente, ¿no es cierto?, nos decía, el mundo se está viniendo a la iglesia porque colocaban una batería linda, preciosa, como la que yo tengo acá, ¿no es cierto? Estoy en los salones de nuestra iglesia. O no sé, ya los chicos colocaban sus peinadas y cosas. ¿Entiende? Ahí se dieron cabeza con cabeza, digamos, hablando pavadas, como dicen ustedes los argentinos, que no era el fondo, no era el fondo, de eso no se trata. Yo creo que hay algo muy interesante, que ahora tenemos que volvernos a replantear eso. Llevar el mundo a la iglesia, ¿qué significa eso? Llevar un pensamiento a la iglesia que está en contra de los principios, no las formas, porque creo que ya han habido muchos años de conversar y poder hacer miles y cientos de congresos, ¿no es cierto?, donde hablamos que la forma no es tan importante como el fondo. Dios no dejó, ¿no es cierto?, formas, dejó principios, ¿me entiendes? Porque las formas varían, pero el principio queda, el fundamento queda. Entonces, en virtud de eso, nosotros tenemos que comenzar a colocar mucho ojo cómo es el pensamiento de la iglesia, porque esto es una lucha de paradigmas, esto es una lucha de cosmovisiones. Entonces, en virtud de eso, nosotros, para quebrar lo que es la cultura de la victimización dentro de la iglesia, quedar en claro y conceptualizar, volver a conceptualizar ciertas cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que significa la palabra discriminar? Ahora, si tú dices, no, yo discrimino lo que tú dices, Jaime, no, ¿qué está hablando? Discrimina. Entonces, una de las formas, antes de volver a eso, discúlpenme, es tan amplio que sí, trato de ser lo más ordenado posible en el planteamiento de las ideas. Pero, por ejemplo, una de las cosas que tiene la victimización es lanzarte un rótulo, ya, que tenga una carga moral, y ahí yo te liquido. ¿Me entiendes? Y eso nos pasa en la Santa Iglesia de Jesucristo. Todas. ¿Por qué? Porque si alguien llega y puede escribirme acá en Facebook, me puede llegar y me puede hablar y me puede decirse, el pastor Jaime es religioso, me liquidaste. ¿Por qué? Porque vas contra mí desde mi carga moral. Religión. ¡Pah! Y otro puede decir, no, Jaime, hijo del diablo, liberal. ¿Por qué? Porque ya al colocarme un rótulo así, ¿qué es lo que estás haciendo? Me liquidaste en mi tema moral. Entonces eso me está diciendo, ya no hay más nada que hablar, ya no hay más nada que decir, tú eres así. Entonces yo elimino el diálogo y me victimizo. ¿Entiendes? Entonces, eso pasa en la iglesia. ¿Me entiendes? Tenemos nosotros los cristianos, ¿no es cierto?, lo que es el amor del Señor, y en el amor del Señor yo te hago pebre, yo te destruyo, pero te lo digo en el amor del Señor. ¿Me entiendes? Entonces, es la forma más violenta que de repente nosotros tenemos, digamos. Y por eso yo les hablo de la honestidad, digamos, que tenemos que tener en la iglesia, que es volver ese valor tan potente que es la honestidad. ¿Me entiendes? O sea, yo tengo conversaciones y ahí mis lindos y amados discípulos que se están conectando a Facebook, ¿no es cierto?, pueden decir, o sea, yo tengo una frase y ellos ya comienzan a clamar a la sangre de Cristo cuando viene mi frase. Es, hija, yo te amo, pero yo te tengo que hablar esto. ¿Me entiendes? Sí. Es que, para que se entienda, yo ya le expliqué de 1000 maneras para que logre razonar, pero cuando ya la persona no logra razonar y está cegado en su planteamiento, yo le digo, hija, como te amo tanto, voy a tener que decirte las cosas que no lograste entender y visualizar, así que yo te lo voy a tener que decir de forma literal. Eres un cara dura, eres un sinvergüenza. Sinvergüenza es un ¿cómo se llama esto? Sinvergüenza es un insulto. Yo creo que tenemos que incluso plantear eso, qué es un insulto y qué no es un insulto. Porque cuando yo hablo que sin vergüenza, no tienes vergüenza, ya no te estás dando pudor lo que estás haciendo. Y si no te da pudor, tú ya rompiste todas las barreras y los límites permitidos. Si una persona tiene 4 o 5 mujeres y dice ser cristiano, lo estoy insultando con ese adjetivo, perdiste el pudor, compadre. Disculpen que estoy bajando, ¿no es cierto? Me apasiona un popoco, pero estoy bajando un poco, ¿no es cierto? Más coloquial un poco más coloquial el tema, ¿no es cierto? Perdiste el pudor, siervo querido. Perdiste un líder, ya un pastor que roba la plata de la iglesia, que se mete con 4, comete falta moral. Siervo, eres un sinvergüenza. ¿Me entiendes? Entonces, veamos qué es lo que es un insulto y qué es lo que ya dejó de ser un insulto.
Si yo busco, y ojo con lo que voy a decir, usted me invitó, también usted adjudique. A lo mejor le salió en la otra horma de su zapato con este humilde No, de invitado, 10, querido de pastor. 10, de 10. Pero mira, el primer libro que insulta al ser humano se llama Biblia. Ajá. Porque nos dice nuestras verdades tal y cual somos, sin perder Claro, nuestra dignidad como ser humano y como hijo de Dios. Y por eso yo amo tanto la Escritura y amo tanto a Jesucristo, porque Él es capaz de decirnos nuestras 4 verdades ¿me entiendes? Sin destruirnos, sin colocar una carga moral, una cuestión humana. Es algo tan divino la Biblia, que me dice mis verdades en mi cara, pero lo hace de una forma tan sublimemente inteligente, que me hace de 10. entender y me levanta, ¿no es cierto? Y me saca de mi condición pecaminosa y me hace caminar en mi posición de hijo, que ahí hay otro concepto tremendo, que es condición y posición Ajá. del cristiano. Entonces, volvamos a pensar dentro de la iglesia qué es lo que es un insulto y qué es lo que no es un insulto. Yo creo que una de las cosas muy potentes que tenemos que hacer también la iglesia es volver a decirle, nosotros los pastores, los líderes, hijo lindo, no te estoy agrediendo, ese es el lenguaje de la Biblia, no es ser tampoco un predicador religioso, dictatorial, condenador, lapidario y todo lo que usted quiera hablar, sino, ¿no es cierto?, tomar esta sublime escritura y hacerme que ese me quebrante, pero me edifica a la misma vez. Entonces, ver qué es lo que es un insulto, en primer lugar, qué es lo que es el discriminar, volver a conceptualizar ciertas cosas dentro de la iglesia evangélica. ¿Qué es lo que es discriminar? ¿Qué es lo que es el sufrimiento? Le hemos colocado una carga moral, discúlpame pastor, al sufrimiento increíble. El sufrimiento es malo, el niño no vaya a sufrir. ¿Cómo el cristiano va a sufrir? Hermano, Cristo, que es nuestro seguidor, habla en la Escritura que él fue un varón experimentado en quebranto, en sufrimiento. Entonces, Sí. el lenguaje contemporáneo, ¿no es cierto?, ideológico, elimina todo tipo de sufrimiento. Ahora no hablamos de la humildad, no hablamos del valor de la humillación. ¿Por qué? Porque le dimos una carga moral a conceptos que son divinos. Sí. Entonces, desde ahí tenemos, ¿no es cierto?, que comenzar a hablar las cosas y volver ese mensaje, ¿no es cierto?, ese mensaje perfecto para mí, ese mensaje cristiano, cristocéntrico, que me quebranta, pero a la misma vez, ¿me entiende?, me fortalece de una manera, me llena de una manera, ¿me entiende?, que es algo sublime. Entonces, eso yo lo que creo que tenemos que ver. O sea, mira, por ejemplo, primera palabra, discriminar. Si yo hablo de que discrimina, yo puedo decir que tengo un Dios discriminador. Y ahí, si yo hablo esto, pueden irse 4 o 5 familias, pueden escracharnos por los medios comunicacionales. ¿Por qué? Porque fue tanto el avasallaje comunicacional que discriminar es malo, que no se analizó la palabra. ¿Por qué? Porque discriminar, Sí, y eso es mucho, claro, ¿no es cierto? Discriminar no es otra cosa en elegir entre una cosa u otra. Eso significa discriminar. Discriminar de forma arbitraria es colocarle un valor emocional y moral a algo, haciendo que el otro sea no distinto a mí, peor que mí. Y eso no lo dice la Biblia. Discriminar de forma arbitraria no dice la Biblia. ¿Me entienden? Porque incluso la Biblia y el lenguaje del reino no es que signifique que alguien sea mejor o peor. La Biblia dice que hay mayor y menor. Tú eres mayor a mí, por eso yo te honro, pastor. Tú eres mayor a mí. Y más encima la Biblia nos dice lo siguiente, nos dice, consideran a otros mayores que ustedes. Por eso yo te sirvo. ¿Me entiendes? Y eso va más que la condición que ahora yo veo a la persona. Si entra un borracho, un dependiente químico, ¿no es cierto?, un vicioso a la iglesia, yo le doy café, lo atiendo. ¿Por qué? Porque no lo miro desde la moralidad, lo miro desde la espiritualidad, ¿no? Entonces, por eso yo le puedo servir, ¿ya? Entonces, discriminar no es malo porque Dios discrimina entre lo santo y lo profano, entre el bien y el mal, entre la puerta estrecha y la puerta ancha, ¿no? Entonces, Dios discrimina porque Él también elige en su soberanía. En el huerto del Edén también Dios le dio al hombre la capacidad de elegir también entre comer del fruto y no comer del fruto. Después, más adelante, servir a Dios o no servir a Dios. Capacidad de decisión, eso significa discriminar. Y eso es lo que con las ideologías, eso es lo que se quiere sacar del ser humano. Tú no piensas. Tú no piensas porque es una generación, ¿me entiendes? Y algunos autores lo han señalado así,
que se falta el razonamiento, porque es el asusar las masas. Entonces la masa no piensa. Eso es psicología social que hace mucho tiempo se está estudiando. La masa no piensa, querido. Entonces, como no piensa la masa, yo digo cualquier frase populista y puedo linchar y matar. Entonces, volviendo a esto, digamos, volvamos a conceptualizar ciertas cosas en virtud de la palabra. Ataca de raíz el problema de la cultura de la victimización o de la fragilidad emocional dentro de la Iglesia de Jesucristo. Ahora, con todo esto, ¿a dónde vamos, no? Porque mirando un punto clave con respecto a lo que hoy la iglesia vive, que no se le puede decir nada a los hermanos porque están todos, se hieren rápido, pero trasladémonos también para afuera. Hoy lo que está aconteciendo con la Biblia misma, los gobiernos y en este caso el Papa, ¿no? De querer cambiar la Biblia porque está muy antigua. Entonces, todo esto lleva a lo que estás diciendo, nosotros en nuestro país luchando por la vida, el aborto que se quiere hacer ley, toda la discriminación que sí se está haciendo ahí. Vos bien marcaste puntos muy clave con respecto a lo que Dios da a conocer por la palabra. Ahora, esta sociedad en la que estamos tan emergentes, ¿no? Jaime, ¿cómo nosotros podemos ayudar como iglesia, como pueblo y como líderes ante este problema tan fuerte que lamentablemente está metido dentro de la iglesia y que tenemos muchos miembros que vienen con esa fragilidad que no le podés decir nada, pero están yéndose a la caída? ¿Cómo poder sacarlos de ahí? Porque uno los ve que no avanzan, que continuamente están en graves problemas, pero no quieren reaccionar ante este tema. Y normalmente cuando les llama la atención, ya vienen con el paraguas abierto. Ahora, ¿cómo ayudarlos para que salgan de ahí? Sí, es el gran desafío, el gran desafío que tenemos nosotros los líderes, los ministros del Señor. Hablo de todos, ya de todos. Sí. No tan solo pastores. Yo cuando hablo de ministros no hablo tan solo de ministros, hablo desde la persona que entró, ¿no es cierto?, el portero de la iglesia, que acá Sí. les voy contando, pastor, que acá en la iglesia los que tienen un mayor protagonismo y mayor autoridad son los servidores más que los predicadores. Muy bien, muy bien, muy de acuerdo. Todo es terapéutico, ¿me entiende? Y por eso yo les señalo, no hay peor o mejor. En la Biblia nunca se habla de peor o mejor, se habla de mayor o menor. Y todos nos tenemos que considerar como menores y al otro levantarlo en una posición de honra. Todo es terapéutico en la iglesia. ¿Ya? ¿Por qué? Y bueno, hablo desde la pastoral, me sacaste un poco, ¿no es cierto? Me sacaste un poco desde lo más, ¿cómo poder decirlo? Desde más el libro ¿me entiendes? Y trabajar con la gente con el día a día, ya con el día a día. Como pastor, así como hablamos, pastor de barriga, o sea, yo siento, ¿me entiendes? Yo soy pastor no porque me creo pastor, yo soy pastor porque es una cuestión que está en mis vísceras. Dios me llamó a esto, claro, y Él lo hizo, ya. Todo es terapéutico, sí, en la iglesia. Todo es terapéutico. En primer lugar, está el portero. En primer lugar, el portero sonríe, ya. El portero sonríe, el portero abraza, el portero sabe hasta dónde abrazar y cómo abrazar, a quién abrazar. Lo siente en una silla. Esos 5 minutos, hola, ¿cómo está? Una alegría saludarlo, bla, 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 bla. Lo entra, destruyó toda una dinámica familiar disfuncional. ¿Por qué? Porque la persona viene con todo ese paraguas, como tú dices, con todo ese paradigma, con todos esos prejuicios. Y en primer lugar, ¿con qué es lo que se choca? Voy a una iglesia de evangélicos, canutos, religiosos, condenadores, dictatoriales, que me van a enjuiciar y todo, y de repente, ¡pah!, ve que alguien me saluda con una sonrisa que no le importó la cara que llevaba, ¿no es cierto? Y va, me muestra amor, me sabe cómo relacionarme. Hay un espacio, ¿no es cierto?, donde yo me voy a interactuar con estos evangélicos que por primera vez yo conozco. Mi hijo, que es a lo mejor una persona que destruye todo dentro de la casa, se le asigna una silla. El niño comenzó al tiro a marcar figuras de autoridad. Y como comenzaron a marcar toda la familia una figura de autoridad, ellos van a decidir marcar también, estar también en una posición de voy a ser receptivo. A lo mejor neutro, pero receptivo. Y ahí tú me estás dando el derecho, porque por decisión propia él entró a una iglesia evangélica. Entonces, en virtud de eso, entra y comienza a ver que hay una figura de autoridad que se llama pastor, una figura de autoridad que se llama pastora, que hay líderes, que hay gente que canta, que hay momentos de pararse, de sentarse, y toda la liturgia de nuestros cultos. Todo eso es terapéutico porque el niño o los papás con los niños no hay nada de diferencia, no hay nada de diferencia. A la hora que yo intervengo en una dinámica familiar disfuncional, donde se pelean entre todos, donde no hacen el aseo en la casa, el niño y el papá, no hay ninguna diferencia, ¿me entiendes?
Porque tú entras como eso, como una figura de autoridad que comienza a decir, ¿por qué? Porque la forma más potente que tiene el ser humano de aprender no es lo que escucha, sino lo que ve. La Ajá. forma más potente que tiene el ser humano de aprender no es lo que escucha, es lo que ve. Entonces, si Bien. ve esta forma, ¿me entiende? Y un líder contextualizado que abraza a los niños, que no esa persona intocable, ¿me entiende? Que, no, ya, llega, estás interviniendo en todo eso. Entonces la persona se le va abriendo la mente, el corazón, y ahí viene la palabra. Y ahí tú comienzas a intervenir de una forma profunda y directa. La palabra, desde miles de años atrás, habla algo que a mí me asombra y que me emociona, que dice que es como espada. Es como espada de Sí. doble filo, y que traspasa, ¿no? Y dice que llega hasta las coyunturas del ser, destruye todo. Entonces ahí aplicamos nosotros los que estamos con todo este avasallaje, ¿me entiendes? Que la Biblia es obsoleta, que aquí, que allá, la palabra va a triunfar. ¿Me entiendes? Yo como predicador te digo enseguida lo siguiente, la palabra va a triunfar, porque si me dedico a ver todo, mira, aunque se paren de cabeza hablando lo que se hablen, nosotros tenemos un libro que jamás ha pasado de moda, un libro Así donde es. ejércitos armados han llegado a decir que la Biblia va a quedar obsoleta, que se van a quemar. Mira, no me interesa, lo que me interesa es lo que él dijo y lo que él ha comprobado en la historia del ser humano, que la Biblia, la palabra, va a salir triunfante. Entonces, si tú eres honesto, aplicas muchas horas de estudio a la palabra de forma honesta, no de una forma religiosa, sino que el texto te hable, no tú hablar del texto, sino que el texto hable a la gente, va a destruir todos los paradigmas y pensamientos que puedan haber. Volvamos a la palabra, punto 1. Segundo, hagamos en nuestras liturgias de culto, hagamos, ¿me entiendes?, de eso que sea un ambiente y un espacio. Las maestras, o sea, tú le hablas a un papá, ¿no es cierto?, que su hijo se calle, en el culto se te puede ir toda la familia, ¿me entiendes? Se te va toda la familia y es la peor iglesia del mundo. Entonces, si tú sabes mirar a ese niño, si tú sabes decir las cosas, si la liturgia del culto, el ambiente del culto está bien enfocado, el primero en entender que hay espacios de silencio y espacios de juego para el niño y espacios para el adulto son los papás. Eso es lo primero que tienen que entender. Y ahí el niño va a actuar como sea el padre. Entonces, en virtud de eso, ¿no es cierto?, yo voy a bajar y voy a decir, ¿me entiende? Y eso va a estar establecido, digamos, ¿por qué? Porque todo es terapéutico, como te señalaba en la iglesia. Entonces, desde estos pequeños tips hacen que la gente, ¿me entiende?, le vamos a romper sus paradigmas y la palabra va a salir triunfante por sí sola, independiente de lo que ellos puedan sentir o la carga intelectual, emocional, ideológica que puedan llegar a tener. Bien, qué bien marcado, y te agradecemos esta explicación que acá están opinando a la gente, y realmente doy muchas gracias a Dios por toda esta gente que de pronto ha entrado también al chat, y gracias por opinar, y también agradecer este tiempo, ¿no es cierto?, de Jaime, que nos está dando esta excelente explicación que nos da un gran pantallazo lo que hoy la vida social está viviendo en el área cristiana. Ahora, otro tema, bueno, acá dice excelente entrevista, bueno, los puntos planteados y las respuestas claras, dicen, bendiciones desde Viña del Mar, Chile, nuestra querida Mónica Sandoval, esta cantante hermosa del Señor, muchas gracias por estar. Hay una cantidad de gente, Rubén Linares, sí, verdad, hay hermanos que con una mirada o un gesto se enojan, se ofenden, es verdad, creo que falta de madurez también en la parte de muchos hermanos, qué terrible, ¿no? Está mi esposa Patri también viendo el programa desde casa, y le mando un saludito grande a mi esposa, gracias por estar también. Bueno, y así la cantidad de gente que esta mañana está viendo el programa. Yo creo, Jaime, que este es un tiempo donde la iglesia, en vez de, o sea, tendríamos que ponernos más fuertes ante la situación que nos toca vivir y dejar la fragilidad, comenzar a trabajar ese tema. Me parece tan importante que hoy cada uno nos midamos eso y lo comencemos a trabajar en nuestras vidas. Sí, totalmente. Dentro de los otros tips también que Cipoletti, querido, ¿no es cierto? Andrea estaba por ahí. Qué excelente las viñetas que colocaste abajo, querido. Ahí estábamos pudiendo saludar y usted va a salir en pantalla también. Así que comparta esta buena información. Comparte esta buena información. Querido pastor, ahí está mira, la productora, sí. Yo creo que tenemos que volver a conceptos que son muy buenos y muy relevantes. Ya por eso yo le decía el valor de la palabra, hablamos de los tips dentro del espacio físico, digamos, que es la iglesia, o más bien dicho, la infraestructura, ¿no? Pero también volver a principios fundamentales, por ejemplo, el valor del sufrimiento. Ya ahora al niño se le saca todo tipo de cosas. Ya yo trabajo con niños. Mira, jamás nunca a lo mejor alguien podría decir, ¿cómo este tipo trabaja con niños? ¿Sabes que los niños me quieren? Te juro que me quieren.
Y algunos, ¿sabes qué? Hasta a veces mi tono de voz no es muy, como, no sé, mi esposa me dice que soy muy eléctrico, no sé. Ah, mi esposa tiene que conocerla. Mi esposa es pastora, ella es tierna, es dulce. ¿De verdad? Los quiero tener un día los dos juntos. Ah, ok. Por favor. Por ahí podríamos hacer, sí, mira, hemos hecho tanto material. El último material que sacamos de familia fue ¿y qué hago con mis tentaciones? ¿Ya? ¿Será que mi pareja, mi cónyuge, tiene la madurez para escuchar mis confesiones? Ay, pero ese es un temazo que lo quiero tratar, así que ya te agendo, ¿eh? Bueno, ok. Entonces, el valor del sufrimiento es súper importante. Mira, no lo digo yo, lo dicen los sociólogos, la gente importante, la gente que ha escrito muchos libros. Se está denominando a esta generación como los padres bulldozer. ¿Ya? Bulldozer, los perritos. ¿Por qué? Porque son altamente rabiosos y son altamente sensibles. Entonces, si al niño le ocurre algo, ¿no es cierto?, van a saltar de una forma, pero grotesca, y así que al niño no se le puede mirar, no se le puede tocar. ¿Por qué? Porque se incorporó en la mente del ser humano, se le sembró en la mente del ser humano que el sufrimiento era algo muy malo. Y tenemos que volverlo a repensar y a conceptualizar a la luz de la palabra, porque esto no es, antiguamente eso no decía, si sirva al Señor con el sufrimiento y destruirte, eres un buen hijo de Dios. Está errado, porque es un extremo, no es un sufrimiento humano. ¿Ya? Es un sufrimiento eso legalista, y ahí entraríamos como el tiempo del oscurantismo de la iglesia, ¿no es cierto? Que el sufrimiento contra más yo me latigaba, me golpeaba, los votos de castidad, que nunca dice la Biblia votos de castidad, sabemos que es un don, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces nos fuimos a un extremo, pero ahora nos fuimos al otro extremo, es como péndulo, ¿no es cierto? Y nos fuimos al otro extremo de que, ¿cómo vamos a ayunar? ¿Cómo vamos a mortificar nuestra carne? Si Cristo hizo todo en la cruz del Calvario. Entonces nos vamos a extremos. El ser humano es muy extremista. Si nosotros somos chilenos, pues yo hablo como chileno. Mi cultura chilena es muy extremista. ¿Me entiendes? Es muy extremista. ¿No? En nuestra sangre así, es extremista. Entonces, sí, pues, o sea, yo creo que se va a levantar acá de mi nación, porque mi cultura es así y eso ellos no lo van a sacar, los mejores predicadores en este tiempo. ¿Por qué? Porque va a tener que ser gente con valentía, gente honesta, pero gente que piensa. Gente que piensa, gente que, ¿me entiende? Yo acá, mira, yo me podría sentar, volvamos a los debates, porque le dimos esa carga moral que un debate es malo. No, yo acá, por ejemplo, yo lo único que le digo, mira, a la gente, ¿me entiendes? Mira, aquí hay discípulos míos que se han ido conectando y pueden dar fe. Yo no tengo ningún problema si alguien llega fumando. Apaga el cigarro afuera, porque adentro no está permitido fumar. Apaga el cigarro afuera, compadre. Y entra, y siéntate. Tomemos un café juntos, no hay ningún problema con eso. ¿Me entiendes? Entonces, se te mira, ¿no es cierto? Se te adjudica que eres muy malo, muy controversial, siendo que muestras amor, servicio, como Cristo lo hizo, pero con esa capacidad de análisis. O sea, que se vuelva de moda, hashtag, para los que nos están escuchando, que se vuelva de moda el sentido común, que sea ahora moda. O sea, volvamos a pensar. O sea, porque me miraste feo, ¿eres un violador? Porque me miraste, entonces, o sea, yo, ser humano, hombre, tú, hombre, ¿ya? Es irracional decir que el hombre, por ser hombre, va a ser una persona agresiva y que va a matar a otro. No, no es así. Volvámonos a pensar, se entiende lo que se quiere decir, se entiende la justicia que se quiere pedir, se entiende también de que hubieron cosas que se hicieron muy mal, se entiende, pero no nos vayamos a extremos que no edifican a nadie, sino que van destruyendo nuestra sociedad, ¿ya? Así que excelente ahí la viñeta, sentido común, excelente, volvamos al sentido común. Los evangélicos tenemos que hacernos un mea culpa. Los evangélicos tenemos que hacernos un mea culpa y no podemos, ¿no es cierto? Años atrás era así, soy evangélico, soy santo, tú malo, tú pecador, tú mujer mala, tú hombre malo, ¿me entiendes? Entonces miramos muy desde arriba y el mundo se dio vuelta, ¿no es cierto? Y nos dijo, a ver, y ahora nosotros estamos atemorizados. Hemos trabajado mucho en eso. No quiero hablar como político, de verdad. Porque la frase de los... ¿No es cierto? Estoy con esas frases políticas, pero no estoy haciendo política, querido, en el estricto sentido de la palabra, ¿ya? Pero estoy con una frase muy política, ¿no es cierto? Te salió muy bueno, ¿eh? ¿Ah?
Te salió muy bueno. Claro, si de repente me analizan, hemos trabajado profundamente por usted, ¿no es cierto? Pero es Sí. verdad, la iglesia evangélica está trabajando profundamente por las personas, por la sociedad, ¿me entiende? Nosotros crecimos con un paradigma que el mundo se vaya al infierno y mientras yo estoy en mis cuatro paredes, eso ya se rompió. Hermano, yo ahora les Sí. digo a los chicos, yo abrazo ya, mira, hay dos sectores en la iglesia evangélica que han levantado muchísimo el ministerio, mi ministerio, ya lo que el Señor hace a través de mi vida, que son las mujeres. Oye, yo Sí, por favor. en cuanto a convención de Dorca, he estado predicando, me invitan mucho a Sí, cuestiones de mujeres, y los jóvenes, ¿me entiendes? sí, Y los verdad. jóvenes. ¿Saben que esos dos sectores de la iglesia evangélica me han abierto puertas, me han cuidado, me han ayudado? Así que vaya un saludo a todos ellos. Y sabes, Me metiste en una pregunta ahora, ¿eh? En un ratito te la voy a preguntar. ok, ay, es que me fui, es que es tanta cosa, pero ¿qué es lo que me habías dicho? ¿O por qué iba en eso? Ah, volver al sentido común, Sí, y, ¿no es cierto? Volver al sentido común, volver a tener en la casa espacios de diálogo, volvamos a tener espacios de diálogo, o sea, no puede ser que, o sea, porque ahora la moda es tratar de yo ser de una minoría, una minoría, y claro. mira, muchos de ustedes saben que yo prácticamente, mi casa es Brasil. Y allá, mira, yo estuve en el tema del Lavallato, en el sentido de estar, digamos, yo estoy en Curitiba, donde estoy haciendo infidencia, pero bueno, cuando se hizo, cuando hubo el momento, ¿no es cierto?, del caso de Lavallato, de cuando se juzgó, ¿no es cierto?, al expresidente a Lula da Silva, estaba yo en Curitiba. Curitiba llegó a ser el tribunal de todo, estaba el juez Moro ahí, fue el tribunal de Brasil, Curitiba. Entonces, ¿a qué voy con esto y por qué salto a esto? Porque también tuve que vivir eso allá y desde ahí ya se comenzaba, en esos años atrás, ya se comenzaba a hablar que venía la dictadura de las minorías y eso es lo que se está viviendo, dictadura de las minorías. Entonces, volvamos a la democracia, de verdad que volvamos a la democracia. ¿Me entiendes? Yo por ser evangélico no me juzgues por ser evangélico, trato de ser súper buena onda contigo, pero te voy a tener que decir lo que pienso. Si tú me vienes a decir Claro, a mí, si tú me vienes a decir, ¿sabes qué? No me gusta el evangélico porque los pastores son ladrones, son aquí, son allá. Sí, pero no generalices, ¿me entiendes? claro. No generalices, no me digas que yo soy un ladrón siendo que yo trabajo, y por Dios que trabajo, ya, porque para estar sentado aquí y hablarte de todos estos libros que he hablado Sí, en esta hora, ¿me entiendes? Son horas, son años que yo pasé estudiando para no hablar desde la estupidez, desde lo visceral, desde que el hermano me... No, son años, ¿me entiendes? Y esa es mi responsabilidad social que tengo como comunicador en el exacto. nivel que Dios me ha dado y eso lo trato de cuidar y siempre trato de ser excelente en lo que hablo. Entonces, volvamos al sentido común, volvamos al diálogo en la casa, volvamos al diálogo entre los líderes con la iglesia, ¿no es cierto? Y yo creo que ya, sobre todo con la pandemia, la iglesia dictatorial piramidal, eso se destruyó, Claro, así es, ¿no es cierto? así es. Entonces vamos a volver a lo que es la iglesia, digamos, ¿me entiendes? Compartir el pan. La Sí, doctrina de los apóstoles, ¿no es cierto? La palabra, volvamos a la palabra. Y eso va a romper todo el tiempo de cosas, porque nosotros somos el único pueblo que sabe cómo va a terminar la historia. Somos el único así pueblo. es. Qué impresionante eso. Si tomáramos conciencia, Jaime, de esto, ¿no? Que somos los que conocemos qué va a pasar con el pueblo. Por otro lado, yo te tenía esa pregunta que ahora con esto quiero ir cerrando, porque te voy a tener otras veces más porque me encantó tener esta charla con vos y tener a tu esposa también va a ser muy bueno. Hablamos de dos grupos que creo que coincidimos, muchos pastores decir el grupo de las damas es impresionante dentro de la iglesia y viste la potencia que tiene, pues yo tengo a mi esposa que ella dice A y lo hacen, ¿viste cómo se mueven? Y Mujer bueno, basta, en mujer los basta. jóvenes pasa lo mismo. Ahora Exacto. decime los varones, los adultos, los jefes de casa, ¿dónde están? ¿Me querés decir vos? ¿Me podés indicar? Por favor, ¿los tenés escondido vos? ¿Me los soltás? ¿Qué pasa con los varones? Eh, buena pregunta. ¿Dónde están los varones? Ahí comiencen las mujeres comiencen, ¿dónde están los varones? Mira, yo creo, una de las cosas que, por eso volver al análisis, ¿no? Eh, tenemos que volver a liderar a los varones. Mm, Volvamos a liderar, volvamos a tener, Dios nos creó, o sea, a ver, escrituralmente hablando, la Biblia dice que somos real sacerdocio, ¿ya? sí,
Si somos real sacerdocio, los dos, hombre y mujer, esposo y esposa, están en una misma posición, pero no están en una misma posición en cuanto a responsabilidades. Okay. Es distinto. Pero rey y sacerdote, ambos somos sacerdotes. ¿La mujer es sacerdote del hogar? Sí, es sacerdote del hogar. ¿El hombre es sacerdote del hogar? También es sacerdote del hogar, pero tenemos responsabilidades distintas. Ya, bien. Una cosa. Segundo, lo que hemos perdido nosotros como hombres, ¿sabes qué? Por esta cultura de la fragilidad, no hemos aprendido a liderar, por hermano. De verdad, no hemos aprendido a liderar. O sea, ¿cómo me van a explicar que hay cabros con 30, 35 años que todavía la mamá le lava la ropa interior? ¿Cómo me vas a explicar tú? Claro, ¿cómo me vas a explicar tú un hombre que no tiene la capacidad de sustentarse y que la mujer le tiene que estar dando el dinero para que no se lo gaste en estupideces? O sea, es que, mira, si hay que mirar si de repente el gran profeta Homero Simpson, que para mí fue un profeta tremendo. Ya, no, es mentira, es risa, es broma, porque después nos van a decir, un tal Jaime Burgo está diciendo que Homero Simpson es profeta. Pero ya paréntesis, pero has visto que, no sé cómo explicar esa cuestión, que Homero Simpson habló de Trump, habló también, ¿no es cierto?, de que no iba a salir Trump, que iba a venir un presidente negro, y como esos augurios que se mandan los Simpsons. Ya, bueno, esa cuestión un día la vamos a explicar, ya. Pero el gran profeta Homero es una radiografía, para mí, de hecho, mira, dos cosas. Los grandes humoristas, los parlamentos de los grandes humoristas son lo que hablan los sociólogos. Los sociólogos. ¿Por qué? Porque no hay nada más gracioso que ver la decadencia del ser humano. Sí, da mucha risa. ¿Entiendes? Por eso que necesitamos a un Dios. Y ese Dios se llama Jesucristo. ¿Entiendes? Hay uno solo. Sí. Entonces, la decadencia del ser humano da mucha risa. Entonces, el hombre tipo Homero, ¿no es cierto? El hijo tipo Bart, ¿me entiendes? El vecino tipo Flanders, ¿no es cierto? Es ver la radiografía de esa sociedad, de nuestra sociedad, ¿me entiendes? De lo que pasó. Entonces, en virtud de eso, quebrar la cultura de fragilidad, el tema, ¿me entiendes?, de volver a liderar, hay mucho hombre desde así, liderando así, como un Homero. ¿Me entiende? Que le gusta solamente comer, que es totalmente, ¿no es cierto?, esa generación que pasó, que levantarse en calzoncillo y con una panza, oye, pero ahí yo no tengo autoridad porque he engordado en este tiempo terrible, pero levantarse con esa panza tremenda, ¿me entiende? No tener un contacto con los hijos emocional, más la típica señora con traje de 2 pies, abnegada, que coloca la cuota de cordura dentro de la casa, mientras el papá, ¿me entiende?, un hombre con suerte es proveedor y trae la plata. Entonces, tenemos nosotros, yo creo que los papás tenemos que volver a liderar. Volver a liderar y saber liderar. Y liderazgo es servicio. ¿Me entiendes? El servicio te eleva a una posición de autoridad, de respeto. ¿Me entiendes? Acá, los chicos, yo tengo 37, la mayoría de los discípulos acá son de 25, 23, matrimonio jovencito, yo perdí la cuenta cuántos chicos hemos casado. Yo acá, de verdad, acá yo no grito, de verdad, no, excepto cuando predico, pero acá yo no grito, ¿sabes qué? Por misericordia, yo acá los miro, y basta una mirada y ellos corren, ¿porque me tienen miedo? No, bueno, algunos sí, pero no porque yo sea autoritario, sea malo, sea déspota, porque ellos me aman. Yo siento el amor de mis discípulos, ¿me entiendes? Y hemos chocado, hemos llorado juntos, yo me he sentido mal, ellos me han hecho sentir mal, pero trato de servirles con honestidad, po. Y cuando tú sirves con honestidad, la misma gente te va posicionando y te entrega algo que es súper inmerecido, que de verdad que me emociona, Fabio, lo que te digo, pero es algo súper inmerecido, el amor de la oveja hacia el pastor, ¿me entiendes? No lo merezco, no lo merezco eso, no merezco tanto amor, tanta honra de ellos, pero me lo dan, ¿me entiendes? Y me dejan entrar a su corazón. Entonces, volvamos al liderazgo, volvamos a la palabra, volvamos al sentido común, volvamos los esposos a saber liderar, no mandar, sino liderar a nuestras esposas, volvamos a ser iglesia y vamos a romper toda esta cultura de la fragilidad y toda esta ola de ideologías que nos están edificando, sino por el contrario. Fíjate, claro, fíjate vos que yo voy a dejar latente justamente estos dos temas. Uno va a ser el de la familia, cuando me hablabas recién sobre las confidencias, ¿no? Confesiones que hay entre el matrimonio, si está preparado el cónyuge para escuchar. Y también este tema del liderazgo del matrimonio, también esto que está ocurriendo tan fuerte y cómo lo quieren destruir. Jaime, quiero agradecerte este tiempo, quiero
Yo sé que hay mucho más para hablar, pero también tenés familia y tenés que atender y bueno, gracias damos a Dios por este tiempo. Realmente quiero decir a la audiencia que esta es la segunda vez que nos vemos, porque una fue ayer y ahora hoy. Y Exacto. realmente esa conexión que hemos tenido, solamente el Espíritu Santo lo puede hacer, y en lo que me siento muy cómodo hablando con vos. Hablaría miles de temas porque veo que sos muy abierto en eso y me encanta cómo lo explayás, así que estoy muy contento de haberte tenido en el programa. Quiero pedirte en minutos, 2 minutos, los que sientas, una palabra, algo que le quieras decir a la audiencia. Te dejo en pantalla completa para que ya cierres esta hermosa entrevista que hemos tenido, que la he pasado yo de mi lado muy bien. Ya, bueno, antes que todo, ¿no es cierto?, poder agradecer, Fabio, yo igual me sentí muy cómodo de estar con ustedes en esta tremenda, ¿no es cierto?, medio de comunicación, y gracias de verdad por abrir los espacios. Y lo otro también, ¿no es cierto?, quiero, poco y conciso, el martes voy a estar llegando a Brasil, pero no, el miércoles voy a estar llegando a Brasil, pero el martes voy a estar en Buenos Aires, ya en martes voy a estar en Buenos Aires y voy a tener como 19 horas de una escala terrible, así que ahí escríbanme por hoteles y todo, voy a estar ahí, creo que está cerrado, no sé cómo está el tema allá, así que voy a estar en Buenos Aires, me puedan contactar, por último, para entretenerme, hacemos live allá, pero para soportar esos 19 o 15 horas de escala que no pillé otro vuelo, porque tengo que llegar a cumplir algunos compromisos allá a Brasil. Y el miércoles llego a Brasil. Así que, por favor, ahí escríbanme y sigamos haciendo esto, ¿no es cierto? Haciendo esto, desarrollando pensamiento, volver al sentido común. Queridos, con respecto a la cultura de la fragilidad, quiero señalarles lo siguiente. Dios trató muy potentemente lo que es la cultura de la fragilidad desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, el profeta Jeremías, ¿no es cierto?, habló claramente cuando, ¿no es cierto?, él se queja delante del Señor, y comienza, ¿no es cierto?, a hablar. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Y antes de eso, nosotros podemos ver que la fragilidad Dios la viene tratando desde el Génesis. ¿Por qué? Porque la fragilidad emocional significa no responsabilizarme, no condenarme, no autoflagelarme, no destruirme, sino responsabilizarme por mis actos. Cuando Adán y Eva cayeron, ¿no es cierto?, en la transgresión a la obediencia con Dios, ¿qué es lo que ocurrió? Que lo primero que hizo Adán fue, es decir, la mujer que me diste, es decir, no se responsabilizó, ¿me entiendes? No se responsabilizó de la decisión que él tomó. En virtud de esto, ¿no es cierto?, vemos Isaías, pero también vemos lo que es, ¿no es cierto?, Jeremías capítulo 15, versículo 18. Jeremías capítulo 15, versículo 18. ¿Qué es lo que habla ahí? Jeremías, como buen profeta, muy exacerbado en sus emociones, comienza a dar una tremenda queja al Señor. Y comienza a decirle: serás para mí como una herida desahuciada que no admite curación, serás para mí como aguas ilusorias que pasan, serás para mí como esto, yo he predicado tu palabra, yo he hecho esto y la gente me aborrece. Y comenzó a dar un lloriqueo de aquellos, un lloriqueo trending topic, un lloriqueo terrible. Dios le habla al profeta y le dice en ese momento, no lo trata mal, sino Dios, cuando habla a nuestro corazón, sabe cómo hablarnos y restituye toda esta fragilidad emocional. ¿Y sabe qué le dice? Jeremías no le dice: ¿qué te crees, Jeremías? Mira lo que estás diciendo, mira tu porte, Jeremías, déjate de llorar, tú no eres tan santo como te crees. No le dice nada de eso, no lo insulta, no lo trata mal, nada, sino simplemente le dice la verdad. Y le dice: Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo y parándole los carros de una forma increíble a Jeremías en ese momento? ¿Sabe qué le está diciendo? Le estaba señalando lo siguiente. Le estaba diciendo: Jeremías, déjate de llorar y déjate de ser tan frágil emocionalmente y déjate de victimizar. ¿Por qué? Porque tú no eres tan santo como crees. La imagen que tú tienes de ti mismo no es lo que yo veo realmente de ti. Por lo tanto, hoy día yo te digo que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces, este es mi llamado. No, dejemos de victimizarnos. ¿Sabe? Una de las peores consecuencias que da la victimización en nuestra vida, ¿sabe cuál es? Es que nos ata, parece bueno, parece una medicina, parece que el dolor no va a ser tanto, pero después, querido,
Sustentar la victimización produce más daño que responsabilizarme de mis hechos. Por eso que en esta hora vaya esta palabra a la persona que tiene que tomar decisiones, a la persona que tiene que tomar y decir, la persona que tiene que discriminar entre hacer una cosa y hacer otra. Toma esta entrevista y analízala y podamos, ¿no es cierto?, hoy día decir lo siguiente, o sea, tenemos que responsabilizarnos de nuestros actos porque es un beneficio para nosotros. Es bueno responsabilizarnos, aunque nos duela de comienzo, pero después va a traer frutos increíbles y vamos a vencer cosas que no pensamos vencer. Responsabilicémonos más y culpemos menos. Responsabilicémonos más y culpemos menos, porque ese es el problema del hombre desde el Génesis. Después, ¿no es cierto?, lo mismo ocurrió con Jeremías en el capítulo 15. Bien dijo Jeremías también, esta herida desahuciada que no admitió curación. Es decir, ¿la cura está? Sí está, pero ahora yo decido si tomo esa medicina o no la tomo. Y en eso vamos a tener que caminar por el resto de nuestras vidas, tomando esto, medicina que es la palabra y la herida de nuestra vida. Todo eso tiene cura, ya está la cura. La pandemia ahora estamos esperando la cura, estamos esperando en esta pandemia, ¿no? Estamos esperando, ¿no? La cura y la vacuna para esta enfermedad que es el COVID. Yo quiero decirte que ya la medicina ya se dio. Y está en los 66 libros de la Biblia. No pierde efectividad en ninguna crisis, en ninguna pandemia, en ningún tiempo del ser humano. Tomemos esa cura y que nosotros no seamos víctimas y caer en esta cultura de la victimización emocional y de esta fragilidad emocional. Y querido, si tenemos herida, la cura está. Nuestra cura está porque Cristo fue herido para que nosotros seamos sanos. Entonces, en virtud de esto, vaya la fuerza, ¿no es cierto? Vaya el ánimo para que puedan todos ustedes hoy día llenarse de amor, de fuerza y de esta medicina bendita que Dios dio, que nos ha curado de todo tipo de victimización, de toda fragilidad emocional, de toda ideología y avasallaje, ¿no es cierto? Y mentiras que el enemigo ha colocado en nuestra vida. Nuestra herida sí admitió curación, porque sí admitimos y reconocemos y amamos a Jesucristo. Él es nuestra cura. Volvamos al sentido común. Un abrazo, gracias por esta entrevista, una alegría compartir con ustedes. Gracias a vos, Jaime, que realmente la hemos pasado muy bien nosotros acá. Hay mucha gente que está conectada. Le mandamos un saludito grande a todos los pastores, pastoras, a la pastora Luisa Cayuqueo, que le mando un saludito grande del sur de Argentina, Gaby Mundaca, hoy una cantidad de gente, Oscar Pinuer, dice gloria a Dios. Es impresionante la cantidad de gente que está viendo nuestro programa esta mañana, que les quiero agradecer. Y bueno, yo al pastor Jaime ya lo quiero convocar. Nosotros de ahora en el verano vamos a estar haciendo programas especiales. Seguramente va a ser a la noche, algún programa especial. Y ahí lo quiero convocar para hablar de estos dos puntos que me dejó en el tintero, como se dice acá en Argentina. Hablar sobre las confesiones en el matrimonio y hablar sobre el liderazgo matrimonial. Así que ahí vamos a hablar algo muy lindo que lo voy a preparar, vamos a preparar con la producción y te vamos a estar llamando, Jaime, ya te dejé agendado. En la lista negra te puse, y en la roja y en la blanca y en todo. Una bendición escucharte y agradezco mucho a Dios por este tiempo que me has brindado. Sé que vas a estar en Brasil en estos días. Y bueno, deseamos muchas bendiciones, que todo te vaya bien. Y el pedido que hizo el pastor en este momento al aire con respecto en Buenos Aires, si alguno de Buenos Aires que nos conoce y me conoce a mí también, saben perfectamente quién soy, mándeme un mensajito. Yo necesito que el pastor esté acompañado, si es posible, en estas horas, que son 15 horas, que él va a estar seguramente en el aeropuerto y no tiene por qué cuando hay un pueblo que podemos ayudarlo. Así que en forma privada después me vas a hablar, Jaime, vamos a conversar este tema y quiero también pedirle a los pastores que se comuniquen en forma privada conmigo, en forma particular a mi celular, que ya lo tienen. Como vos, Jaime, ese teléfono que tenés es mío particular, así que te puedo estar comunicando abiertamente. Que Dios te bendiga y ha sido un placer tenerte, y gracias. Solamente me quedan decir gracias y ya iré a Osorno, que me encanta eso, tanto, excelente. Y conocer seguramente. No, sí, los vamos a estar esperando. No, y lo único que quiero, ¿no es cierto?, es que ya se abran las fronteras, poder estar con tanta gente linda, pero también a la misma vez agradecer estos medios de comunicación, ¿no es cierto?, que nos han acercado tanto. Sí, hemos sido tan bendecidos. Imagínense, yo en un mes pudimos predicar en Estados Unidos, pudimos predicar en Brasil, pudimos predicar en Argentina, entonces nos acercamos muchísimo, ¿ya?
y que la palabra corra, que siga corriendo. Así que, pastor, de verdad ha sido muy grato estar contigo. Gracias por ahí bendecirme. Y bueno, donde esté, me voy a ubicar ahí. Vamos a tratar de que la fragilidad del equipo multimedia de acá de la iglesia no sea tan quebrantada, digamos, porque ellos son como muy celosos, que tiene que salir bien, que la iluminación, son gente muy linda. Así que vamos a tratar de ahí hacer algunas cosas, ¿ok? Por favor, así que andate preparando porque yo te voy a avisar con tiempo, ¿viste? Así que prepárense ahí el equipo del pastor que vamos a tenerlo en el programa porque ha sido un honor, una bendición y gracias. Nosotros ya estamos cerrando un ciclo ahora a fin de año de este programa que ha sido fabuloso con todas las figuras que hemos tenido y lo mejor, presentar obreros del Señor, que ha sido una bendición en todas las áreas, ¿eh? Y para nosotros tenerte esta mañana a vos ha sido una bendición. Así que muchas gracias, Jaime, que estés bien. Saluda a tu esposa, que ya está contratada, decirle que ya la anotamos acá. ¿Cómo es el nombre de ella? Fernanda, que Dios te bendiga. Pastora, Dios te bendiga, un gusto, un placer. Fernanda, te saludamos, recibí nuestro saludo y también los saludo de mi esposa Patri y mi hija Kiara, que en algún momento nos vamos a encontrar, allá o acá. De alguna forma nos vamos a encontrar para poder estar juntos y disfrutar. Excelente, abrazo grande, bendiciones. Gracias. Así entonces hemos estado, gracias Jaime, así hemos estado con el pastor Jaime, entonces pastor y psicólogo de la República de Chile, de Osorno. Una bendición haberlo tenido al pastor. Y bueno, vos si querés colaborar con nosotros en nuestra emisora, si querés hacerlo, ahí tenés los números de la cuenta que podés hacer. Acá este equipo trabaja incansablemente y lo hacemos de todo corazón. Gracias a toda la gente hermosa. Saludos desde el sur de Argentina. Bendiciones a su familia, Pastor Mario. Gracias, Luisa. Que Dios te bendiga. Un placer, un placer, Pastor Romina Escobar. Gracias, hermosa entrevista. Qué lindo. Cuando dicen esas cosas, a uno le da placer y da muchas ganas de trabajar. Quiero agradecer a Nara por esta excelente cobertura que hemos estado haciendo y durante todo este año. Gracias por estar, Nari, como siempre te decimos, nuestra hija de corazón que queremos mucho junto a mi esposa, así que una bendición. Ojalá te podamos tener cerquita acá en casa también unos días para que puedas estar con nosotros. Te mandamos un saludito grande. Cerramos nuestra transmisión. Un beso grande para mi esposa Patri, mi hija Kiara, y no deje de visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbase a nuestro canal, Fabio San Martín, ingrese, están todas nuestras entrevistas. Esta está ahí, así que anda, entra y vas a disfrutar entonces de esa bendición y también compartila con tanta gente. Que Dios te bendiga. Mañana, mientras está poniendo el teléfono ahí, Nara, que es el 223-681-6484, por si querés pedirnos el número de cuenta en forma privada. Repito, el 223-681-6484. Mañana vamos a tener a Nelson Trejo con nosotros, que va a estar entonces compartiendo la bendición del Señor. Un niño que comenzó de muy temprana edad, 5 o 6 años, predicando la palabra. Hoy es un adolescente que ha llegado a predicar hasta el presidente de su nación. Así que desde El Salvador mañana tenemos a Nelson Trejo, que ya en un ratito tenemos una prueba de cámara con él que nos está esperando. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Patricia Quispe, que Dios me la bendiga. Abraham Emanuel, cuánta gente. Abraham Emanuel Bello también, muchas gracias. Omar Federico Gómez, el misionero, Dios te bendiga mucho. Gracias por estar. Cuánta gente, por favor. Gaby Mundaca, Oscar Pinuer, Rubén Linares, ay, cuánta, Andrea Figueroa, Andy Alarcón, Andrés Alarcón de Argentina, muy bien, ahí está con todo, Muchas gracias por acompañarnos, también a Mónica Sandoval Villegas, muchas gracias, qué lindo, cuánta gente hermosa, por favor, excelente entrevista, nos dicen, muchas gracias, cuánta verdad, qué reflexión y a veces cuántos mensajes subliminares, buenísimo, hay que decir la verdad y es lo que nos hace libre, Bueno, cierro con eso, muchas gracias por habernos acompañado en el Facebook, será entonces hasta mañana, que Dios les bendiga y yo sigo con el programa, chau, 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 chau.